Buenos días. Mientras nos terminamos de conectar, les vamos dando la bienvenida. Les agradecemos a todos nuevamente por estar con nosotros en este espacio de transmisión en vivo. Hoy tenemos la grata compañía de Raquel, que es nuestra especialista en nutrición. Y como ven, hemos hecho un plano desenfocado para, ahora que nos acabamos de sacar los barbijos, mantener una cierta distancia entre nosotros. Ahí estamos lejos. Estamos lejos, podemos tomar distancia, bien. Cosa que no vemos en los barrios muchas veces. No. La idea era repasar al inicio un par de cosas desde la última comunicación que tuvimos y que han pasado, y para darle un poco de novedades de este tema de la pandemia. La primera cosa de la cual les queríamos hablar antes de entrar en el tema específico de hoy, que tiene que ver con la alimentación, es algo que ha surgido, que es el tema de la vulnerabilidad de algunos pacientes y sobre todo en los barrios que ahora se denominan vulnerables. Y la verdad es que esto no es una novedad, que en la medicina la pobreza se asocie a enfermedad, y eso Favaloro lo destacaba en todas sus presentaciones desde hace mucho. Eso significa mayor riesgo de contraer una enfermedad, no solo una enfermedad infecciosa como estamos ahora en la pandemia, sino también de la enfermedad cardiovascular y también de tener mayor mortalidad. Y eso no es propiedad de la Argentina, sino también en los barrios de Nueva York, como en el Brooklyn, esa mortalidad se vio incrementada. Punto número 1. Punto número 2, algo un poco más de color, es que las mascotas se pueden contagiar. Y así como en Nueva York le hicieron hisopados a los leones, también vieron que los gatos, y ese es el tema que me preocupa, que se pueden contagiar. Y nosotros no sabemos si eso puede ser un mecanismo de transmisión o no. Está dentro de las cosas desconocidas. El otro punto del cual les quería hablar, y que seguramente tiene que ver con la salud pública, y acá hemos sido pioneros en algunas cosas, es que el virus se elimina también por la materia fecal. Y cuando hablamos de prevención hay que tener mucho cuidado si tenemos un enfermo en casa con la limpieza de los baños, porque se podría transmitir de la misma manera que se transmite una hepatitis. Y desde el punto de vista sanitario, la medición de la viremia en las aguas cloacales podría estar o servir como un indicador del grado de contagios que esa sociedad o esa población tiene. Si tenemos un enfermo en casa, y ahora que han aumentado el número de casos, obviamente que no todos tenemos las mismas condiciones para lograr un aislamiento. Pero lo que debiéramos tratar, y yo uso bastante bien el español, aunque me como las heces por ser del campo, es tratar, dentro de las posibilidades de cada uno, de que esa persona esté en un cuarto separado, que todos dentro de la casa usen las máscaras, los barbijos, que no compartan ningún tipo de utensilios, menos el mate, y que hay que hacer esta higiene tan específica a la cual les comentaba recientemente. El otro punto al cual me quería referir, y le voy a preguntar de paso a Raquel cuál es su experiencia, es, yo he visto en la calle dos cosas. Uno, como me dijo una médica que me sigue o que nos seguimos mutuamente por la red de Twitter, que hay mucha gente que usa el barbijo como hamaca para la papada. Vendría a ser traducido el barbijo acá. Y eso la verdad es que no sirve de nada. Y todos sabemos que el barbijo es una protección para nosotros, pero sobre todo es para con el otro. Así que cuando están parados en la cola del supermercado, en la cola de la verdulería, y ven a alguien así, sepa esa persona que le está faltando el respeto a todos los demás. Sí, se usa mucho tapándose o solamente la boca. Yo no sé si es por creer que el uso de tapabocas la palabra es tapar la boca, una confusión en ese sentido. Y también mucha gente que lo usa o de babero directamente. Y es difícil, porque a mí, yo viajo en transporte público, yo viajo en colectivo, y la verdad hay mucha gente haciendo estas cosas. Yo a veces le digo, por favor señor, tápese la nariz también, pero hay veces que te miran con una cara Yo creo que, como bien dice Raquel, hay un problema de comunicación pública. Y ya que está, le mandamos un mensajito a todos. Cuando uno baja de la autopista, yo vengo en auto, dice taparse la boca, no dice nariz y boca. Así que eso lo debiéramos corregir, porque de vuelta, no todo el mundo alguien ha llegado a la medicina o alguien que lo ve en la calle y se anima a decírselo, porque es un poco incómodo recordar esto. Y yo creo que es fundamental y que es muy, muy importante para la etapa que viene. Porque ahora la que estábamos todos encerrados, bueno, pero ahora viene. Y asociado a esto,
Y esto yo creo que ya no es una cosa tan certera, pero esto ya asumo como opinión personal. Está la gente que usa las máscaras de acetato, que son esas máscaras transparentes que nosotros... Sin barbijo. Sin barbijo, exactamente. Nosotros las usamos para no salpicarnos, para que los pacientes que estamos trabajando con la vía aérea no nos salpiquen. Pero el aerosol que se forma cuando alguien tose, habla, ríe o estornuda, va por todos lados en el aire. Yo leí un ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Es si alguien está fumando a cierta distancia nuestra y nosotros podemos oler ese olor al tabaco o la nicotina que se está combustionando, es porque está aerosolizado y llega hasta nuestra nariz. En el caso del virus podría pasar algo parecido. Así que si usan eso, la recomendación es que usen ambas cosas y no las dos. Y la otra cosa, que fue una publicación del New York Times del día de ayer, creo, es... Llevamos ya varias semanas de pandemia, pero hay una enorme cantidad de cosas que no conocemos. Y eso es un poco uno de los grandes problemas que tienen las autoridades a la hora de tomar decisiones. La primera cosa que no sabemos es el número de infectados que hay en ningún lugar del mundo. Porque lo que sabemos que son positivos son porque se testearon, pero hay una cantidad muy significativa de gente que ha tenido contacto, se ha infectado y nunca se enteró. O gente que se enteró, que se enfermó pero con una gripe leve y directamente se aisló pero no se hizo el hisopado. Recordemos que en estos días de tanto hablar de discriminación, hay gente que se siente discriminada si se rotula de estar enferma, así que mucha gente lo ocultó y eso lo vimos sobre todo al principio. La segunda cosa que el diario resaltaba es ¿qué cantidad de virus tenemos que tener contacto para infectarnos? Nadie lo sabe. Y son todas especulaciones científicas. Y ahí viene después algo que vamos a hablar con Raquel, es si toco algo, si como algo, si eso es o no una vía de contagio. La respuesta es hoy no hay una respuesta certera. De la misma manera, y asociado con ese tema, es que no sabemos por qué algunas personas enferman de gravedad significativa, aunque el número en porcentaje es bajo, pero de mucha gravedad y en algunos casos obviamente lleva a la muerte, pero en la gran mayoría de los pacientes es una gripe sencilla. Y ahí venía conexo con lo que decía anteriormente, porque una de las cosas que se propuso o se proponía como teoría era que las personas en el ámbito de la salud se contagiaban, y en algunos casos se contagiaban en cuadros más graves porque la cantidad de virus que recibían al estar con los pacientes era mayor. Pero la verdad no deja de estar más allá del terreno de las especulaciones. El tercer punto que resaltaba la publicación es la capacidad de transmisión o de expandir la pandemia que pueden tener los chicos. Y ahí hay un problema que va a ser cómo reiniciar las clases, y eso tampoco lo sabemos. Es verdad que todos dicen que los chicos lo pueden transmitir, que la gravedad de la enfermedad es poca, es importante que lo transmitamos los que tenemos chicos porque están todo el día escuchando de esto, de muertes y qué sé yo, y ellos preguntan y creen que se pueden morir por esto, y más en estos días que hubo una muerte de algún niño. Sí. Así que llevemos tranquilidad con eso. Pero generalmente en niños la gravedad se da por otras circunstancias, por inmunosupresión, por otra patología de base. Exactamente. O sea, son niños que tienen otras enfermedades para tener un cuadro grave. Yo lo que les he dicho a los míos es que pueden enfermarse, pero lo más probable es que a ellos no les pase nada. Por supuesto que siguen las discusiones y la política, como siempre, se mezcla en muchas discusiones, que es cuándo y dónde empezó, y una cosa que quizás lo que no nos dedicamos ni a la infectología, ni la virología, ni nada, es que a través de los estudios genéticos del virus uno puede hacer una trazabilidad como para llegar hasta el primer caso. Y así como, por ejemplo, se sabe cuál fue el primer caso que hubo en los Estados Unidos, no se sabe cuál fue el primer caso en el mundo. Y el otro problema y último comentario respecto a esto es ¿qué grado de inmunidad tienen los pacientes que se enferman? Y la respuesta es que no lo sabemos. Y esto tiene una trascendencia vital, porque la humanidad está esperando una vacuna. Pero la vacuna, en la medida que no sabemos el contacto con el virus, qué grado de inmunidad deja, tampoco creo que vamos a saber qué grado de inmunidad va a dejar la vacuna. Entonces el mundo no va a poder estar parado hasta tener una vacuna y saber eso
y ese va a ser un problema que las autoridades de todo el mundo van a tener que enfrentar. Y último problema, ahora sí, es la privacidad y los derechos civiles, una discusión que atraviesa el mundo, que tiene que ver con la tracabilidad que tenemos a través de los celulares, etcétera, etcétera, y hasta dónde están los derechos digamos, de las autoridades de perseguirnos y de saber dónde estamos, qué hacemos y qué sé yo, y hasta dónde están los derechos civiles de la gente a la intimidad, a la privacidad, etcétera, etcétera. Exacto. Dónde llega el límite del bien común a la cosa personal. Dicho todo esto, que tiene que ver con la continuidad de lo que venimos charlando, nos introducimos al tema y ahí viene la historia importante del día y la persona importante del día, que es Raquel. Y Raquel, yo estuve leyendo, porque tenía que hacer una especie de interrogatorio, que la gente, sobre todo algunas estadísticas en los Estados Unidos, ha aumentado la cantidad de comida multiprocesada, enlatadas, le hace chatarras y de bebidas azucaradas que los cardiólogos combatimos a capa y espada. Nosotros también, nosotros los nutricionistas lo combatimos demasiado. ¿Vos qué has visto y qué sabés y qué nos podés decir? Mira, esto no es ahora solamente de la cuarentena, esto fue siempre y se han modificado mucho los hábitos de las personas en el consumo de alimentos. Siempre tenemos una excusa atrás de que no tenemos tiempo, de que es más fácil, de que es más rico, obviamente, porque la industria hace todo lo posible para que ese producto que nosotros comemos tenga más sabor, sea más adictivo y lo queremos seguir consumiendo. Y se ha perdido mucho el hacer los alimentos en casa, en cocinar casero. Que en general yo siempre trato de... A mí me dijeron que vos haces recetas yo cocino mucho, online, en vivo, etc. Yo cocino mucho, yo trabajo. Yo pensé que hoy vamos a tener algo para cocinar acá y que de paso acá, que todos nos gusta comer y vamos a comer algo. Veo que esto va mal. Traía algo con avena, algo... pero sí estamos buscando mucho a los alimentos ultraprocesados. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? Son generalmente los alimentos que nosotros compramos envasados con un rótulo y cuando leemos los ingredientes, la lista de ingredientes tiene cosas que nosotros ni siquiera podemos leer. Ya tiene tantos químicos y tantas cosas y tanto manipuleo que no se pueden ni leer. Eso es un alimento ultraprocesado. ¿Y qué es fácil? Es comprar los alimentos no ultraprocesados. ¿Dónde los conseguimos? En la verdulería, en la carnicería, en los cereales. Y también son los que tienen más prensa, los ultraprocesados. Son los que todo el tiempo, si uno prende la tele y tenemos una publicidad de un alimento, no te hacen una publicidad de la verdulería de compren frutas. Te hacen una publicidad de barritas de cereales, de yogures, de golosinas. Y muchas de esas publicidades, lo peor es que está destinada a niños. Nosotros desde la cardiología hace mucho tiempo, sobre todo liderados por el doctor Valentín Fuster, que quizás algunos, la gente que nos está viendo no sabe, que los más jóvenes probablemente tampoco sepan a qué me voy a referir, pero el doctor Fuster interpretó un personaje de Plaza Sésamo que se llamó el doctor Rooster y que es una caricaturización de él mismo. Fuster está por aquí, una foto ahí, que es uno de los cardiólogos más importantes del mundo, y él ha enfatizado mucho y ha hecho un programa en España y otro en Latinoamérica, educando a los chicos porque él cree que ese es el futuro y que tiene que ver con la prevención, porque después ya no lo vamos a poder cambiar. Siempre se puede cambiar porque somos animales de costumbres y nos acostumbramos a cosas. Entonces, como uno se puede acostumbrar a comer sin sal, que quizás a veces cuando trabajamos con pacientes donde tenemos que reducir el consumo de sodio, es un trabajo, se puede hacer. Es difícil obviamente pasar de comer sal al 100% a no comer nada de sal, pero sí se puede hacer de una forma más paulatina. Pero requiere mucho más fuerza de voluntad. Requiere más fuerza de voluntad. Obviamente todos los hábitos que uno genere en la niñez son mucho mejor aceptados en la vida adulta, ¿sí? Pero ¿qué pasa también? La alimentación del niño, más allá de que haya programas para que se fomente la alimentación saludable, depende del adulto, depende de nosotros que cocinamos a ese niño. Entonces, si yo como mal, es muy difícil que el niño coma bien porque el niño va a recibir los alimentos que yo le estoy dando. Entonces, ahí se genera un círculo vicioso negativo que habría que modificar también. Bueno, pero por ahí hay algún docente que nos está mirando también, que están en casa y que están haciendo las clases online,
Les cuento una cosa que pasa en mi casa, donde, no sé, se come sin sal y los chicos vuelven a la noche, casi a veces a modo de desafío, es en la escuela hoy le dimos a los aderezos duro y parejo, para decirlo de manera simple y vulgar, como diciendo, ahí lo puedo hacer, total vos no estás. Tal cual. Necesitamos que todos sintonicemos la misma onda, ¿no? Todos sintonicemos. Y yo trabajé de hecho en comedores de escuelas y obviamente modificando el menú para hacerlo más saludable, para incorporar verduras, para disminuir el consumo de sal también. Y los chicos decían, seño, porque para ellos son la seño siempre. Seño, ¿cuándo vamos a volver a tener papas fritas? Seño, ¿cuándo vamos a volver a tener los postrecitos, el helado de postre? Seño, y el pan, que también consumen un montón. Entonces son cosas muy difíciles a veces de cambiar. Conexo a eso, en esta semana hubo una publicación ya un poco más a nivel científico que tiene que ver con que la reducción de los factores de riesgo que nosotros llamamos coronarios, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol alto, tiene también una traducción en un impacto en la reducción del deterioro neurocognitivo. Es decir, si nosotros cuidamos el corazón, también estamos cuidando el cerebro hacia futuro, sabiendo que los pacientes viven más y que quizás uno de los grandes desafíos que tenemos a nivel de medicina en general es cómo hacer para que el cerebro llegue bien a la cantidad de años que las personas hoy viven. ¿Vos eso lo estás viendo desde las otras especialidades, reclamándote cosas como eso, o sigue focalizado en los cardiólogos? No, sigue focalizado en factores de riesgo cardiovascular. Sí, sí. A lo sumo se ven en algunas patologías específicas, como esclerosis o en Parkinson, o dietas particulares donde trabajan con dietas cetogénicas para trabajar diferentes situaciones, pero no, en general no. Yo te continúo el interrogatorio, que son todas las personas, después yo te voy a dejar y mientras yo así me vuelco un poco acá a la pantalla y puedo leer algunas preguntas que vamos recibiendo. Uno de los problemas que tenemos en estos días, sobre todo los que somos más obsesivos, es cómo sanitizamos, no sé si la palabra está bien dicha o usada o si existe, los alimentos para cocinar o que recibimos en casa. Y sobre todo, ahí te pido por favor, porque a veces me toca a mí la tarea, ¿cómo hacemos con los alimentos crudos, con las verduras y todo eso? Bien, los alimentos crudos, que son las verduras, generalmente las carnes no necesitan sanitizar, van a cocción, una buena cocción, ¿no? Cocción que no quede nada crudo en el medio, que todo sea marrón, bien con temperatura, ¿sí? No sushi de carne. No sushi, y sushi tampoco, ni sushi de pescado, porque en realidad eso bromatológicamente... Lo tenía guardado para el final. Te adelanté. No, pero por ahí que nadie lo interpretara como era, a mí no me gusta, pero... No, en realidad... No hacemos discriminación. Bromatológicamente hablando, el sushi no es un alimento adecuado porque es pescado crudo y el pescado crudo no deja de tener todos los problemas que cualquier carne cruda, y encima el pescado tiene muchos parásitos. Entonces no es lo ideal comer sushi. Después, con respecto a las verduras, que lo que nosotros hacemos es sanitizar las verduras. ¿Cómo se sanitizan las verduras? Es súper simple. Hay que dejarlas en remojo con lavandina, ¿sí? La lavandina tiene que ser apta para consumo, ¿sí? Hay varios tipos de lavandina. ¿Podemos decir cuál es? O sea, dentro de la marca tenés que ver que sea apto para consumo. Yo, por ejemplo, ayer fui al supermercado y la principal marca de lavandina, que todas la conocen, Ayudín, tienen diferentes opciones y no todas son aptas para consumo. Tiene que ser apta para potabilizar agua o para sanitizar agua. Okay. Eso está escrito en el envase. Está escrito en el envase, tiene un rotulito donde te dice para superficies, para pisos, para baño, si dice que es para agua, esa es la que podemos consumir. No todas se pueden consumir. Y también ahí lo que te dice en el rótulo es cuánto lleva. También cada lavandina tiene especificado cuánto de gotas. Más o menos son 4 o 5 gotas por litro de agua. Es muy poco lo que necesitamos de lavandina. No es que se necesita un chorro y media botella de lavandina, es poquito lo que se necesita. Lo que sí hay que dejar las verduras en remojo mínimo durante 10 minutos, 10-15 minutos. Y una vez que está eso, las enjuago bien, porque también hay que eliminar todo el cloro que haya quedado. Se enjuagan bien, se lavan, ¿sí? Otra cosa importante es
más allá de las bacterias, que es lo que nosotros matamos con la lavandina, es el lavado mecánico para sacar la tierra, para sacar cualquier otra cosa que pueda llegar a tener, gusanitos, bichitos, lo que fuera, el lavado mecánico de la verdura y listo. Yo lo que siempre trato de generar es que compremos. Justo el otro día un paciente me decía, no, lo que pasa es que no puedo comer verduras porque no puedo salir a la verdulería todos los días por el tema del aislamiento. Digo, mira, yo la verdad es que voy a la verdulería una vez por semana, y con esa vez por semana que voy, compro, lavo todo, hay que secarlas bien a las verduras, sobre todo las verduras de hoja, y tapadas con un papel de cocina, un papel absorbente, con un film que las tape, me duran perfectamente una semana. ¿Sí? Entonces se puede, hay que dedicarle tiempo. Ayer estuve lavando 1 hora y media verdura, pero tengo toda la heladera lista y preparada. Ahora llego, saco y me armo una ensalada en 5 minutos. Pero yo me gustaría enfatizar lo que vos decís, es no tanta lavandina, pero sí más tiempo, no es la paso de un lado hacia el otro. Exacto. Bueno, la cantidad de lavandina hay que leer bien lo que te dice el envase, ¿sí? Porque también podemos generar una contaminación por exceso de lavandina. Exacto. ¿Sí? Entonces no hay que exagerar, porque decir, cuanto más lavandina le pongo, más potabilizado va a estar. No hay que hacer eso, hay que hacer caso al rótulo de la lavandina. Es poca la cantidad que se necesita, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la bacha de donde uno lava los platos, que muchas veces ahí donde podemos sanitizar las verduras, aguanta como 10 litros de agua. Entonces se puede, con un goterito, está bueno tener un goterito para buen truco. Yo prometí que vos les ibas a dar muchos trucos. Ahí alguien nos pregunta y nos dice que ella lo lava con agua y vinagre, ¿eso sirve? No, el vinagre no sirve para nada. Chao, no, eso olvídalo. Vamos con otra. A la gente le encanta poner vinagre y no sirve para nada. Lo único que sirve es la lavandina. El vinagre lo que ayuda es a desprender la tierra a eso. Hay que saber que hay muchas bacterias que son esporas, que son resistentes a medios ácidos. Entonces la acidez no garantiza la inocuidad del alimento. Y antes que nos caiga una demanda, yo probablemente una familiar también, no es que estamos en contra del sushi, pero de hecho no sabemos que sea un vector del virus. No, nada que ver. No lo sabemos. Es por otras causas bromatológicas, que tenía un profesor de bromatología que nos decía que si algún chico nos invitaba a salir y nos invitaba a comer sushi, nos estaba matando. Así de exagerado era mi yo lo digo de otra manera. Antes, en la otra vida, cuando podíamos volar y qué sé yo, yo viajaba mucho y nunca como en ningún lugar del mundo algo que no sea cocido. Siempre platos típicos, qué sé yo, la respuesta mía siempre es la misma. No importa lo que sea, en tanto y cuanto esté cocido. Exacto, porque aparte también hay que ver el lugar donde vas, el agua, qué potable sea para tener el lavado de las verduras. Exacto. Entonces, ¿le podemos dejar a la gente que pida delivery? Yo lo que aconsejo es que cuanto más casero, mejor. Dijo que no. ¿Sí? A ver, no voy a quitarle el negocio de los delivery y a los restaurantes pobres que están pasando una situación horrible, y de hecho hay un montón de restaurantes. Hay un montón de restaurantes que hacen comida muy buena y muy sana, ¿sí? No todo porque sea delivery tiene que ser pizza, empanadas y hamburguesas. Hay delivery de restaurantes que son más plant-based, o sea, basado en plantas, basado en legumbres. Entonces esos quizás podríamos incursionar y ver y pedir también en esos lugares. Pero sí, la realidad es que uno está mucho más tiempo en casa ahora, más allá de que tengamos home office o que sigamos trabajando, porque estar en casa no significa no estar libres, porque Exacto. uno tiene hijos, tiene la tarea de los chicos, la tarea de su propio trabajo. Pero sí, el estar más tiempo en casa nos permite hacer cosas que quizás antes no podíamos hacer, como por ejemplo dejar en remojo legumbres, cocinarlas, porque yo puedo poner en una olla a cocinar legumbres y ir a... Yo, por ejemplo, el otro día me puse a cocinar garbanzos, mientras cocinaba garbanzos me hacía una clase de gimnasia, después terminé la clase, colé los garbanzos, entonces como que uno puede estar haciendo más cosas porque está en casa también. No vamos a fundir a nadie, quédate tranquilo, Claudio, por favor. No, yo no quiero fundir a nadie, estamos pasando todos por una situación. Pero la gente tiene mucha iniciativa, nos preguntan, 3 preguntas, algunas no sé ni qué son, el dióxido de cloro. No, yo tampoco, ahí me... digamos, la respuesta sería no. ¿Pero el dióxido de cloro en qué? Para sanitizar las verduras. No, la lavandina, normal. Porque van 3 preguntas casi parecidas. La otra es cloro puro en gotitas.
La otra es amonio. No, lavandina. Lavandina. Compren lavandina, no busquen cosas extrañas. Sí, la lavandina es cloro, así que, pero bueno, es difícil. Es hipoclorito de sodio. Exacto, es difícil de medirlo. Entonces preferible que usemos la lavandina, que nos dicen en el rótulo cuánto para no intoxicarnos. Disculpe, me tengo que acercar porque estamos lejos para mantener la distancia. No, Marcelo, ya te dijimos, cloro no, hipoclorito de sodio. Me perdí en la otra que alguien pregunta ahí, ¿qué es la estenosis aórtica? Bueno, nos estamos saliendo un poco de la alimentación. Sí. Es la estrechez de la válvula aórtica por depósito de calcio en general en la edad adulta, sobre todo en las personas mayores, muy frecuente después de los 70 y de los 80 sobre todo. Y que cuando trae síntomas hay que reemplazar esa válvula que está enferma, y el calcio que se deposita ahí no tiene nada, pero nada que ver con lo que estamos hablando hoy, que es la dieta. Porque creo que eran dos preguntas. Y ese calcio no viene de la dieta. No viene de la dieta ni de los suplementos de calcio. No. La otra cosa que nos están preguntando, ¿cuánto sodio puedo comer? Bueno, eso va a depender, ¿sí? Obviamente si hay una dieta hiposódica, por algo que sea alguna restricción o una indicación médica de una dieta hiposódica, y si no, puede consumir algo normal el sodio. La realidad es que la cantidad de sodio que debemos consumir lo superamos por un montón. La realidad es que sean más o menos 2 cucharadas de sal por día, y nosotros comemos mucho más, porque no solamente es la sal que uno le agrega a la comida. Eso es lo más fácil para nosotros de medir, porque directamente la puedo medir y tirar, o puedo controlarlo, pero es impresionante la cantidad de sodio que está en los alimentos, y sobre todo volvemos al principio a los alimentos ultraprocesados, que usan el sodio principalmente como que aumenta el sabor, hace que sean más ricos, y aparte se usa mucho como conservante el sodio. Entonces los alimentos ultraprocesados, envasados, son los que más sodio tienen. Y aparte de eso, todos los alimentos tienen sodio. Las frutas tienen sodio, la carne tiene sodio, todo tiene sodio. Entonces cuando uno hace un sodio total, hay que tener en cuenta todos los alimentos. Pero lo primero que podemos hacer, como lo más fácil, es tratar de no agregarle sal a las comidas y evitar los alimentos ultraprocesados. Nosotros en general le recordamos a los pacientes que por ahí no van al nutricionista o al especialista, el no comer pan, el no comer conservas, los calditos de las sopas preparados. No solamente fiambres. Los calditos de las sopas, porque a veces no le ponen caldo, pero sí se toman las sopitas instantáneas. Y esas sopitas instantáneas son otra cantidad. Los quesos, la manteca, el dulce de leche, que la gente no. Los aderezos, las facturas también. Todo eso está. Todos los panizados tienen. El bicarbonato de sodio que usamos para cocinar también. Para darle color al dulce de leche, como lo hacíamos en el campo. Claro, y ahí viene la otra pregunta, que tiene que ver con lo que Alejandra nos muestra, que dice, bueno, pero estamos encerrados, estamos ansiosos, y a veces comer es como un permitido para calmar la ansiedad. Sí, eso pasa siempre. Ahora lo estamos, o sea, siempre que tenemos algún problema, alguna ansiedad, algo, lo canalizamos para la comida y comer snacks o comer alimentos no saludables. Esto es más psicológico que nutricional, porque nosotros estamos ansiosos y no tiene que ver con la alimentación, sino con otro tema de trasfondo. Pero lo que sí les puedo decir es, primero, que si yo tengo algo en la heladera o en la alacena, que es, no sé, galletitas, lo que fuera, me lo voy a comer. Entonces, si está, lo como. ¿Cuál es el primer punto? No comprarlo, ¿sí? O sea, evitemos comprar los alimentos que no nos hacen nada bien. Segundo, buscar una actividad en ese momento de ansiedad, de ay, madre, quiero algo. Bueno, buscarte una actividad para hacer. Una actividad puede ser hacer actividad física, puede ser, bueno, me voy a poner a leer un libro, puede ser, me gusta tejer, me voy a poner a tejer, puede ser, me gusta hacer juegos, a jugar al ajedrez, me pongo a hacer algo que me gusta para salir de ese momento de ansiedad donde lo único que te dan ganas es de comer. Y otra cosa es tratar de saber diferenciar entre realmente hambre y ansiedad. Porque si yo, por ejemplo, comí y a la media hora me agarra hambre, claramente el hambre que me agarró a la media hora de comer no es hambre, es ganas de otra cosa. Cuando uno tiene hambre, aparte, no es que tengo hambre y tengo que comer chocolate. Cuando uno tiene hambre y come cualquier cosa porque tiene hambre real. Entonces, tratar de diferenciar esas dos cosas. Alejandra nos muestra una pregunta y que se conecta con otra que está que ¿con qué reemplazo la sal
Y alguien acá nos pregunta sal de potasio y Alejandra tiene sal marina y bueno. Sí, no, con ninguna. Eso es muy importante, con ninguna. Yo les dije que Raquel no los iba a retar, pero bueno, me parece que no fue tan así, que Raquel sí los va a retar. Soy un poco... No, talibana. La realidad es que la sal es sal. Si es marina, es sal. Si es otra que está muy de moda, no sé si es la del Himalaya. Sal del Himalaya, sal rosa de no sé qué cosa, esa está muy de moda. Ustedes, los influencers, la reconsumen. Que tampoco es sal. Todas las sal son sal, tienen sodio. Lo que nos preocupa a nosotros es el sodio. No me importa si viene del mar, si viene del Himalaya o si viene de acá del norte de las Salinas, ¿sí? Entonces hay que reducir el consumo de sal total. Hay algunas sales que tienen menos cantidad de sodio, lo cual está bueno, pero el tema es cuánto le agrego yo, porque si tienen menos cantidad de sodio, ¿qué pasa? Sala menos. Y si sala menos, ¿qué pasa? Le agrego más. Entonces hay que ver ese tema. Y las sales de potasio son de potasio, no son de sodio, entonces podrían llegar a usarse como para cambiar la sal de sodio, pero hay que tener cuidado porque muchas veces tenemos otras patologías donde el potasio tampoco se necesita consumir en cantidades abundantes, como en algún enfermo renal donde tenemos que bajar sodio y potasio, y esas sales no están aconsejadas, y muchas veces cuando toman diuréticos, cuando son ahorradores de potasio, esos sales tampoco van a estar indicadas. Ahí tenés la respuesta, Vicky, que preguntás por qué no la de potasio. Hay otro señor que me pregunta ahí por qué estamos en contra de lo que dijo la OMS, que decía que no había que usar lavandina para lavar las verduras y solo agua potable. Bueno, la OMS dijo un montón de cosas que no eran verdad. Así pero que nosotros... esto de la lavandina no es de ahora del coronavirus, esto de la lavandina fue de absolutamente siempre. Y de hecho, también hay unos sanitizantes que vienen, por ejemplo acá se usan unos sanitizantes que vienen para sanitizar verduras. También se pueden llegar, si consiguen esos sanitizantes, se pueden llegar a utilizar esos. Claro, sí, son para sanitizar verduras. Que es base a cloro, ¿no? Pero bueno. La otra pregunta clave que tiene que ver ahí y que nos pregunta Dai, que es la sal diet. Es lo mismo, ¿sí? La sal diet es reducida en sodio, por lo tanto, si uno tiene control de lo que le agrega, podemos llegar a incorporarla, pero el tema es que no porque sale menos, agregar más cantidad. Para la que me pregunta por su chiquito que tiene una cardiopatía y que está medicado con atenolol, si tiene que bajar el consumo de sal, bueno, no sabemos bien qué patología es, pero le diría que en principio que sí, que debiera, y por una cuestión de educación. Sepa que el 30% de los argentinos va a terminar siendo hipertensos, son una estadística que conocemos, así que su hijo tiene una alta posibilidad de que en el futuro sea hipertenso, así que si aprende a comer sin sal, tiene una batalla ganada para el futuro. De hecho, cuando empezamos con la alimentación complementaria en los niños, nunca agregamos sal a las comidas. La sal es un gusto totalmente adquirido. Nosotros no nacemos con ganas de comer cosas saladas. Lo adquirimos a través de la alimentación y al empezar a incorporar todos productos con mucha cantidad de sal. Entonces, si evitamos, que otra cosa que nos ayuda un montón a reducir el consumo de sal son las hierbas, los condimentos, ¿sí? Todo lo que sea aromático, todo lo que sea pimienta, el ajo, la cebolla, todo lo que nos dé sabor a la comida ayuda un montón, porque lo que necesitamos es eso, que tenga sabor a algo. Yo, hipertenso, como sin sal y me crié comiendo muy salado, ¿no? Como cualquiera persona que de hace varias décadas y nacido en el campo, para decirlo de otra manera más simple y más vulgar, como bien dice Alejandra, me crié comiendo chorizos secos con pan. Así que para mí fue un aprendizaje duro, pero bueno, yo veo la patología, la vemos todos los días. Y yo como con el pimentero, digamos, es la única forma de darle sabor intenso a una comida. Y aparte, hablando de hipertensión, lo que también ayuda mucho, más allá de la reducción del consumo de sal, es el aumento del consumo de verduras y de legumbres. ¿Por qué? Porque esas son fuentes de potasio, ¿sí? Claro. Y el potasio ayuda mucho a este nivel entre sodio y potasio. Si retenés potasio, eliminás sodio. Exactamente. Para decirlo de una manera entonces, da muchos beneficios, aparte de los beneficios que generalmente sabemos sobre las frutas, las verduras y las legumbres, en este sentido de la hipertensión. Así que, por favor, ahí vi una pregunta, si hay algo que no puede faltarnos son las frutas y las verduras. Consúmanlas siempre, no se preocupen. Hoy justo acabo de ver un paciente que
me decía que se comía una media luna todas las mañanas a media mañana. Le digo, por favor, deja de comer la media luna. Le digo, dice, pero ¿por qué la reemplazas? Por una fruta. Ay, pero ¿cómo voy a comer fruta que tiene mucho azúcar? Me dice. No, coman frutas. Coman frutas, y si es antes que una media luna, obviamente que hay mucho más, pero coman frutas, por favor, frutas, verduras y legumbres. Eso no nos puede faltar, eso tiene que estar siempre en nuestras comidas. Alguien nos pregunta si tomar café nos puede aumentar o bajar el colesterol. No, no afecta el colesterol. De hecho, el café y hasta 3-4 tazas de café, hay algunos estudios que son observacionales, que tienen todas las limitaciones del caso, pero dicen que disminuye el riesgo cardiovascular, cosa que antes se creía que era algo inverso. Sí, con el tema del café lo que siempre recomendamos es no generar un consumo exagerado de cafeína, porque aparte uno es café, pero la cafeína no solamente está en el café, la consumimos en un montón de infusiones. Nosotros acá en Argentina tomamos mucho mate, así que también estamos consumiendo cafeína en el mate también. Es no tener un consumo súper exagerado de café. Hay gente que vive a café, si se toma como 20 cafés por día, entonces claramente no, pero si uno tiene un consumo moderado de café y tiene hipertensión, no tiene indicación de eliminarlo. Alguien nos pregunta ahí bueno, ya te contestamos, Isabel, nos preguntan, ¿es asmático? Si esto tiene un factor de riesgo para la enfermedad de COVID. Por supuesto, todos los pacientes que tienen patología pulmonar tienen más riesgo. Alguien nos hace una pregunta acerca de los celíacos. ¿Qué le puedes decir? Bien, depende a qué, ¿no? O sea, el celíaco es un tema amplísimo. Básicamente un celíaco es una persona que es intolerante al trigo, la cebada, el centeno y la avena, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer es eliminar esos 4 cereales de su alimentación y tratar de eliminar toda contaminación cruzada que puede llegar a haber. Para eso se eliminan estos cereales y también se consumen alimentos que bajo el Código Argentino de Alimentación y bajo la ANMAT están en la lista que son aptos para celíacos. No basta con que yo tenga el logo impreso en el paquete, porque ese logo puede haber quedado del packaging de siempre. El ANMAT es el que controla los alimentos y el que hace estos estudios para ver que sea apto realmente, que no tenga la cantidad mínima que se pide para que sea apto. Tiene que estar en ese código, ¿sí? Pero bueno, un celíaco en realidad puede comer carnes, puede comer vegetales, puede comer frutas, puede comer legumbres y lácteos. Así que generalmente estaría buenísimo que, ¿saben? Lo que no necesitas es todo lo ultraprocesado, que muchas veces es lo no apto. Que es lo que alguien nos pregunta ahí, si la comida comprada o procesada comprada siempre tiene sal, y la respuesta es que sí, que no hay. Quizás eso algún día culturalmente lo cambiemos y los cocineros empiecen a cocinar sin sal y la gente se lo pueda agregar a su... Lo que se ha hecho es evitar poner salero en las mesas, lo cual, porque eso es otra cosa, mucha gente sala la comida antes de probarlo, entonces ahí se redujo un poco el consumo de sal en esa medida en los restaurantes, pero ya la comida viene con sal. Así que por eso nosotros somos fanáticos de Colagreco y no del chef ese famoso que le pone sal con la mano así y lo tira arriba de la carne. No, ese no va con nosotros. No. Alguien me pregunta por los antihipertensivos. Hubo mucha discusión al principio y las sociedades de cardiología, tanto la sociedad europea como la sociedad americana y luego la sociedad argentina de hipertensión y de cardiología, por cierto, hicieron referencia al tema, y hasta donde sabemos no hay ningún efecto de las drogas antihipertensivas sobre el COVID, ni para bien ni para mal. Y con respecto a la hipertensión, que también me preguntan ahí si es un factor de riesgo, la respuesta yo diría, y ahí me hago cargo, no estoy tan convencido de eso. Lo que pasa es que los pacientes mayores de edad, que son los que tienen mayor mortalidad por la infección, en general son hipertensos. Entonces, claro, es como si yo dijera que voy al zoológico y hay animales, y los animales es un riesgo de que estén en el zoológico, y sí ahí están. Entonces, yo no estoy tan convencido de eso, y desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos fisiopatológico, de cómo ocurren las cosas, no hay ninguna demostración de que la hipertensión sea un factor de riesgo para mortalidad en esto. Alguien nos pregunta por las consultas presenciales. Las consultas presenciales no estamos, y no les quiero mostrar, pero nosotros estamos haciendo actividad. Yo estoy haciendo intervenciones, estoy de corbata,
pero estoy de zapatillas y yo me acabo de tapar de consultorio. Estamos trabajando y haciendo lo de todos los días. Solo me saqué la parte de arriba para hacer una transmisión un poco más presentable y debo tener las marcas del barbijo de lo que estamos haciendo. Así que las respuestas son dos. La actividad presencial se sigue haciendo, aunque es verdad que todos los hospitales y nosotros por supuesto hemos incluido las consultas a distancia, telemedicina, que lo vamos a hacer por teléfono, que lo vamos a hacer por videoconferencia y por todos los medios que tengamos al alcance. En lo personal, yo creo que, bueno, como todas las cosas malas, a veces tienen cosas buenas, y yo creo que desde el punto de vista médico, no sé Raquel si vos coincidís, pero va a ser una aceleración del proceso de transformación para que la telemedicina esté presente de ahora. Sea algo más habitual, sí, y para mí es mucho más práctico, de hecho. Me atendí yo misma el otro día por telemedicina, me pareció súper práctico, no tuve que esperar para el turno, no tuve que trasladarme, te mandan todas las órdenes por mail que uno necesita, es bastante práctico. Yo sé que hay muchos, y que seguramente si hay algún médico, cardiólogo, de mi edad o mayor, va a decir que estoy cometiendo una herejía, que no ver al paciente, que no tocarlo, que no revisarlo. Nadie está diciendo que la medicina la vamos a reemplazar con la telemedicina. Pero hay consultas y consultas. Hay consultas que pueden hacerse perfectamente, por ejemplo, a través de la nutrición. Nosotros sí, obviamente tomamos medidas muchas veces, pero la mayoría de las cosas que hacemos es educación alimentaria. Y esta educación alimentaria la podemos hacer perfectamente a través de online, porque me tiene que escuchar. Claro, obviamente. Por ejemplo, nosotros que hacemos intervenciones por cateterismo, que hacemos cirugía, muchas veces los pacientes tienen estudios realizados, viven en el interior, y nosotros podríamos darle una respuesta si nosotros viéramos esas imágenes, y que claro, la verdad que no hay mucho para revisar desde el punto de vista físico, sino a través de las imágenes. Lo que quiero decir es, hay un montón de cosas que se van a poder resolver por telemedicina y que nos van a acercar en un país tan vasto, tan grande, y ahora encima con restricciones para viajar. Y sobre todo nosotros que como fundación atendemos muchos pacientes del interior. Y del exterior. De hecho, acá en la transmisión en vivo siempre tenemos mucha gente del exterior. Otros centros son más locales, pero nosotros con trasplantes y con todo ese tipo de intervenciones atendemos mucha gente del interior y quizás ellos. Y vaya la aclaración que también nos están mostrando, estamos hablando de que la telemedicina viene para quedarse, pero lo que no quiere decir en ningún momento es que un paciente que tenga la más mínima duda acerca de una urgencia tiene que desplazarse e ir. Totalmente. Todas las sociedades, todos los lugares, todos los médicos y qué sé yo, han alertado de la posibilidad de que aumente, y en algunos lugares ya ha demostrado, la mortalidad por no consultar. El riesgo de infectarse en el hospital existe como en la calle o en el supermercado, pero es bajo, es muy bajo. Y el riesgo de morirse por una enfermedad, por ejemplo la que nos preguntaban recién, de la estenosis aórtica severa y con síntomas, es de 40% al año. Sí, sí. COVID no tiene eso, y si nosotros no lo vamos a tratar, ¿cuándo lo vamos a tratar? No sabemos. Nos pregunta si se pueden sacar certificados de circulación. La respuesta es sí. Y de hecho hay cosas formales y nosotros también las hemos hecho informales. Le hacemos llegar la constancia del turno de la consulta médica, y con eso la mayoría de las veces el paciente puede pasar. Es poder escucharnos. Dice, bueno, sí, no somos psicólogos, pero la verdad que sí. Y acá nos vuelven a preguntar si podemos repetir, Raquel sin problema se los repite, cómo lavar las frutas y verduras para los que se nos engancharon tarde. Te cuento que tenemos más de 300 personas en vivo del Facebook. Bien, importante lavarnos las manos, eso antes que nada, ¿no? Eso no lo había dicho antes, pero siempre lavarnos las manos. Dejar en remojo las frutas, las verduras, no importa si yo esa fruta o la verdura la fuera a cocinar después, igual así todo hay que sanitizarla, y se deja en remojo como mínimo, son 10 minutos, 10 a 15 minutos, con lavandina, ¿sí? La lavandina tiene que ser apta para consumo. Lo que tengo que hacer es, cuando la voy a comprar, leer que sirva para potabilizar agua, ¿sí? Que se pueda usar en agua, es lo que tengo que leer de la marca de la lavandina que compre, ¿sí? O que se puede usar en alimentos. Esa, porque aparte vienen algunas con lavanda o con esas cosas, esas no, y generalmente las que vienen en gel tampoco, ¿sí? Son las lavandinas normales que se usan
que lo tengo que leer en la etiqueta. Y en la etiqueta misma me va a decir la cantidad que debo usar. Generalmente son más o menos 4 a 5 gotitas por litro de agua, ¿sí? Obviamente ustedes piensan que si lo ponen en una bacha a sanitizar, eso son como 10 litros. Entonces tienen que hacer la cuenta, pero con un goterito lo pueden medir, ¿sí? Está bueno tener un goterito a mano. Y nada, lo dejo ahí durante 10 minutos y una vez que paso ese tiempo, las enjuago y están listas para consumir, crudas o cocidas, en la variedad que a usted le guste. Genial, nos quedan pocos minutos, pero para darle también cabida a los que no están de acuerdo con nosotros, este es un espacio plural. Sí, así que Eulalia, en ningún momento yo digo que la telemedicina reemplace a la medicina y ella no está de acuerdo que se puedan dar diagnósticos. Y estamos absolutamente de acuerdo que hay muchas cosas que no se pueden resolver si no es con el contacto personal y por eso está. Pero hoy de hecho tenemos limitaciones hasta para que un paciente venga, por ejemplo un paciente del interior. Y para que yo ahora te contesto, tampoco estoy de acuerdo contigo, porque hay cosas que sí se pueden. Te voy a dar te doy un ejemplo concreto de lo que yo hago. Mis pacientes están siendo atendidos por sus cardiólogos de cabecera y muchas veces, supongamos, hagamos un ejemplo práctico, un paciente que hoy vive en Jujuy, bien lejos de Buenos Aires, tuvo un dolor de pecho, fue a un hospital, le hicieron un cateterismo y su médico le dijo tiene que operarse. Y el paciente quiere saber qué opino yo. Si él tiene la capacidad de transferirme las imágenes de ese cateterismo, yo le puedo decir perfectamente si esas lesiones podrían ser pasibles o si la angioplastía y el stent es una buena opción. Obviamente no le puedo poner los stent por telemedicina, el paciente va a tener que venir para que yo se lo haga cuando pueda y como pueda. Pero esa respuesta que él necesita, hoy se puede resolver perfectamente. Ahora, si el paciente me dice, me duele el pecho, ¿qué es? No, yo no le puedo contestar qué es. Le voy a tener que decir, vaya a ver a su cardiólogo, lo va a revisar, le va a hacer un electrocardiograma. O sea, entendamos no. Y con respecto a la nutrición, la mayoría de las cosas se pueden hacer. O sea, puede llevar para un montón de diagnósticos, porque es simplemente saber el peso, la talla y la forma de alimentarse. Así que no. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos. Recordamos medidas de seguridad para ir redondeando. ¿Alguna medida específica? Con respecto a los alimentos, sí. No, sanitizar las verduras y otra cosa que quizás ayuda, pero también no sabemos en cuánto, es también desinfectar quizás los alimentos que traigamos del mercado con un poquito de alcohol. Y ahora yo hago una pregunta. Suponete que pediste delivery, porque a algo les tenemos que dar, bueno, se pidieron una hamburguesa, nos desoyeron. ¿La tienen que calentar de nuevo para asegurarse de que la sanitizaron? Sí y no. A ver, la realidad no es para sanitizarla, sino que porque generalmente cuando la temperatura del alimento baja, en ese momento de que baja, no es por COVID esto, es por bacterias en general. Las bacterias en una temperatura moderada, digamos, hacen fiesta y se multiplican y se reproducen. Entonces, generalmente lo que uno hace cuando el alimento baja la temperatura es reconstituirlo y volver a la temperatura mayor a 80 grados para volver a consumirlo. Nunca hacemos eso en la planta. ¿Y es lo mismo que lo hagamos en el horno o en un microondas? Sí, es lo mismo. Ok. Raquel, ¿algo que quieras decir? No, nada, bueno, que obviamente que yo sé que es difícil a veces. Estoy practicando de periodista. Te veo. Puedes hacer tu canal de YouTube, hay muchos noticieros en YouTube últimamente. Lo hacemos juntos, yo sé que vos tenés muchos followers que están acá, que te están siguiendo. Somos como Mónica y César. Un poco ya ejemplo viejo tiene, ¿no? Ya no saben ni quiénes son. Bueno, que yo sé que estamos en un momento donde quizás nos mata la ansiedad, nos mata el estar en casa. En esta encuesta que se hizo refirió que más del 50% de los argentinos han aumentado de peso en esta cuarentena. Yo creo que lo que hay que hacer es cuando no podemos cambiar el entorno, nos tenemos que cambiar a nosotros mismos, donde tenemos que buscar algo para poder hacer. Y que es no quedarnos, no conformarnos, sino decir, bueno, a ver, mucha gente está cocinando porque por esto de la cuarentena mucha gente hizo masa madre, hizo pasta frola, entonces buscar esa iniciativa en cocinar, en buscar hacer preparaciones saludables.
de tratar de llenar el freezer con alimentos saludables. Vos abrís mi freezer y sacás lentejas congelados, garbanzos congelados, quinoa congelado, verduras congeladas. ¿Por qué? Porque un día me tomé el laburo de hacer todo eso, congelarlo y llegar y descongelar y lo tengo a los 2 minutos listo para consumir. Entonces, utilizar toda esa energía que tengo quizás para hacer una pasta frola en buscar en hacer algo positivo. No está mal comer la pasta frola, obviamente que está bueno. Yo he comido pasta frola en cuarentena y la he hecho también, pero sí obviamente en las cantidades que uno come y en la frecuencia que uno consume, ¿sí? Bueno, yo creo que es la hora de despedirnos. Yo me comprometo a que vamos a tratar de invitar a Raquel de vuelta, pero con requisitos. Es o cocina y trae algo o no vuelve. Bueno, la próxima les traigo unas masitas de avena saludables. Así que nos despedimos. Benja va a cortar, van a ver su mano. Un afectuoso saludo a todos y nos vemos próximamente. Chao, hasta luego.